Capítulo 222. Ataque inevitable. Luke continuó su batalla en medio de las calles de Sunnyvale. Elliot usó su extraña técnica de teletransportación en momentos específicos, lo que dificultó esquivarlo, ya que Luke no podía predecir con exactitud cuándo activar su visión del futuro. Ya había recibido 3 cortes, uno en cada hombro y otro cerca del abdomen. Por suerte, eran superficiales, pero aún así le dolían. Le hicieron sangrar, y la electricidad que quedaba solo aumentaba el dolor y la fatiga. Esquivar los golpes de Elliot con sus escudos telequinéticos no era la estrategia más efectiva. Cada impacto de su oponente los destrozaba en tan solo 1 o 2 segundos, obligando a Luke a reaccionar al instante con Shambles para escapar. Y ya estaba demasiado cansado para seguir usándolo sin parar. El problema era que Shambles requería el uso simultáneo de 2 auras, blanca y amarilla. Además, antes de teletransportarse, debía formar el escudo telequinético más potente posible para resistir los ataques de Elliot, aunque solo fuera por un instante. Necesitaba ese segundo para poder reaccionar. No era una estrategia sostenible. Necesitaba otro método. Así que recurrió a su aura azul y plantó una ilusión simple pero efectiva en la mente de Elliot. Usar el plano mental era más rápido que otros métodos. Al principio de la pelea, intentar infiltrarse en la mente de Elliot le tomó demasiado tiempo. Pero ahora, llevado al límite, su velocidad había mejorado drásticamente. Era un entrenamiento extremo, pero efectivo. Nunca lo había usado, ya que su telequinesis y clarividencia eran más que suficientes para esquivar los ataques de sus enemigos. Elliot alcanzó a Luke y lo cortó con su espada electrificada. La cabeza de Luke fue cortada limpiamente, pero fue una ilusión. Su cuerpo se distorsionó, disolviéndose en cuervos oscuros que se dispersaron en todas direcciones. Elliot frunció el ceño, observando rápidamente a su alrededor en busca de su enemigo. Pero Luke ya había escapado, elevándose en el aire con su telequinesis, con 2 orbes condensándose en cada mano. «Toma esto», pensó Luke, lanzándole los orbes a Elliot. Los orbes surcaron el aire a gran velocidad, pero Luke no se conformó con eso. Extendió las palmas y les dio un impulso extra con telequinesis, lanzándolos aún más rápido. Elliot observó los orbes. Con su velocidad, podía esquivarlos, pero sabía que Luke simplemente usaría a Shambles para teletransportarlos a centímetros de él, haciéndoles dar en el blanco. No volvería a caer en el mismo truco. En lugar de intentar esquivar, elevó sus defensas al máximo. Una armadura de relámpagos se expandió alrededor de su cuerpo, crepitando con una intensidad abrumadora. Confiaba en que su armadura de relámpago resistiría el impacto y lo mantendría ileso. Después de todo, Luke había creado esos orbes en cuestión de segundos y ya estaba fatigado. Era más seguro recibir el golpe directamente que arriesgarse a esquivarlo, solo para que Luke cambiara de posición con Shambles. Pero eso era exactamente lo que Luke había planeado. Justo cuando el primer orbe estaba a punto de colisionar con Elliot, Luke intercambió lugares con él usando Shambles. Apareció justo delante de Elliot. El segundo orbe se desvaneció en una ilusión. Si Luke hubiera intercambiado sus 2 orbes reales, habría sido un suicidio, ya que la explosión del segundo orbe también le habría hecho daño, ahora que estaba justo frente a Elliot. Luke sabía que un orbe creado en tan poco tiempo no sería efectivo. Quería asestarle un golpe preciso y letal a Elliot. En el instante en que apareció, su palma ya estaba preparada. Una cuchilla de ondas telequinéticas afiladas condensó toda su energía. 10 toneladas de presión cortante, reunidas desde que esquivó el golpe de Elliot. Utilizando su ojo analítico clarividente, detectó el punto más débil de la armadura de relámpago de Elliot y atacó instantáneamente. La espada telequinética atravesó la armadura eléctrica de Elliot. Se oyó un crujido. El relámpago parpadeó y la energía comprimida estalló en una explosión cortante. La sangre brotó del abdomen de Elliot mientras ahogaba un grudido. Por primera vez en toda la pelea, frunció el ceño con furia. En un contraataque instintivo, levantó su espada electrificada y atacó a Luke con un golpe letal. Pero Luke ya no estaba allí. Con otro Shambles, había desaparecido. Desde una distancia segura, Luke jadeaba pesadamente, el cansancio recorría su cuerpo, pero sonrió. Por fin había infligido una herida grave. Ese maldito. Elliot apretó los dientes y presionó una mano sobre su abdomen herido.
No esperaba que Luke fuera tan audaz, que lanzara un ataque a tan corta distancia. Durante toda la batalla, Luke había sido cauteloso con la electricidad, evitando el combate cuerpo a cuerpo en la medida de lo posible. Luke podría haber intentado profundizar el corte o infligir daño crítico, pero el contraataque de Elliot fue demasiado rápido. Si se hubiera quedado un segundo más, habría terminado con una espada electrificada atravesándole el cuerpo por pura avaricia. Elliot no dijo nada. No iba a perder el tiempo con palabras. Sabía que si abría la boca, Luke aprovecharía cada segundo para colarse en su mente y plantar otra de sus estúpidas ilusiones. Un rayo surgió alrededor de su cuerpo mientras se disparaba hacia Luke. Intención asesina. Por fin. Pensó Luke. Por fin pudo utilizar su haki de observación. Durante toda la pelea, Elliot mantuvo su intención de matar increíblemente baja, casi oculta, lo que hizo que esta habilidad fuera inútil. Esta habilidad le permitía a Luke percibir la intención de las acciones de los demás en el futuro inmediato, lo que le permitía predecirlas. Cuanto más fuerte era la intención asesina o la sed de sangre que impulsaba una acción, más fácil era preverla con esta técnica. Pero si alguien peleaba con la mente fría y sin emociones, como lo había estado haciendo Elliot hasta ahora, era casi imposible anticipar sus movimientos. Seguía siendo una intención asesina relativamente pequeña, pero suficiente. Esto le permitiría a Luke salvar a Shambles, las ilusiones y su visión del futuro, que era mucho más clara, pero también agotadora. Cuando Elliot apareció con su espada electrificada lista para atravesarlo, Luke ya se movía. Con una precisa onda telequinética, impulsó su cuerpo justo a tiempo, esquivando el ataque con suavidad y alejándose de la electricidad residual. Luke extendió ambas manos hacia Elliot. La gravedad del ambiente cambió en un instante. Una fuerza invisible comenzó a converger en un solo punto frente a sus palmas. El espacio mismo pareció plegarse, como si colapsara sobre sí mismo. Luke estaba a punto de usar su nueva técnica telequinética, inspirada en un movimiento de su suegro, Gómez Adams. El aire vibró mientras el vacío comenzó a absorber todo a su alrededor. Elliot, todavía envuelto en un rayo, frunció el ceño. ¿Qué demonios?, dijo, sintiendo un tirón. Su cuerpo fue arrastrado hacia adelante, por mucho que intentara resistirse. Luke aumentó la potencia. El campo gravitacional se expandió, obligando a Elliot a perder el control de sus movimientos. La electricidad a su alrededor crepitaba erráticamente, intentando estabilizarlo, pero fue inútil. Fue lanzado directamente al centro del vórtice. Compresión. Pensó Luke mientras apretaba los puños. Mierda. Pensó Elliot mientras el vórtice se desmoronaba en un solo punto. La compresión fue instantánea. El espacio pareció explotar. Elliot salió despedido como un proyectil, su cuerpo se elevó por los aires hasta estrellarse contra un edificio, atravesando la pared como si nada. El rugido resonó por toda la zona. Es mucho más poderoso de lo que imaginaba, pensó Luke. Desde su posición en el aire, la única señal visible de su técnica era la vibración del aire a su alrededor, como si la atmósfera misma temblara. Pero si hubiera estado en tierra, el resultado habría sido mucho más destructivo. El suelo se habría hecho añicos, el asfalto se habría rasgado en pedazos y cualquier objeto suelto en el área habría sido absorbido violentamente antes del colapso final del vórtice. Aún así, la técnica no había alcanzado su máximo potencial. Luke estaba fatigado y la cantidad de ondas telequinéticas que podía condensar no era óptima. Sin embargo, no era que se hubiera reservado la técnica. Simplemente, este era el momento oportuno para usarla. Cualquier intento anterior habría sido demasiado arriesgado. Luke llamó a esta técnica vórtice de convergencia. Es diferente a la telequinesis convencional. Al aplicar fuerza telequinética sobre un objeto o persona, simplemente lo empujas o lo jalas en línea recta, como si una mano invisible lo moviera. Se trata de una fuerza externa que depende de la resistencia del objetivo para ser efectiva. En el caso de Elliot, este enfoque es casi ineficaz, ya que la contrarresta con su poder eléctrico y velocidad. Pero Convergence Vortex, en lugar de aplicar fuerza directa, colapsa el espacio utilizando ondas telequinéticas, creando un vacío. La diferencia crucial es que no se trata de hacer que algo se mueva, sino de que no tenga otra opción que moverse. Y cuando el vórtice colapsa, la energía comprimida se libera en una implosión telequinética.
No es solo fuerza, es inevitabilidad. A diferencia de su orbe telequinético, que es como una bomba de presión pura y su función es impactar y explotar, esta técnica es más útil contra enemigos rápidos y difíciles de atrapar como Elliot. Dado que los atrae hacia su núcleo, creando inevitabilidad, reduce la capacidad del objetivo para escapar. Tras unos segundos, Elliot salió del edificio, tras haber sufrido 2 heridas graves en poco tiempo. Aunque el corte en el abdomen era más grave, no esperaba semejante técnica telequinética y lo tomó por sorpresa. ¿Dónde está?, pensó Elliot, frunciendo el ceño y mirando al cielo donde Luke había estado momentos antes. Capítulo 223. El final. Para mala suerte de Luke, Elliot no tardó en encontrarlo y siguió atacando. A pesar de tener 2 heridas graves, su furia pareció aumentar y sus ataques se volvieron más agresivos. El campo de batalla fue un desastre. La zona norte de Sunny Valley, donde tuvo lugar el combate, quedó reducida a escombros y llamas. Calles enteras quedaron destruidas, con profundas grietas y coches volcados, mientras que varios edificios presentaban agujeros en sus estructuras o se derrumbaban por la destrucción. Luke apenas tuvo tiempo de notar la devastación. Jadeaba, su cuerpo gritaba de dolor con cada movimiento. Las graves heridas que había acumulado durante la pelea le estaban pasando factura. Respiraba con dificultad y sentía las extremidades más lentas de lo habitual. Había superado sus límites. Al igual que en su pelea contra Dolores Spellman, sintió que su cabeza latía violentamente, como si su cerebro estuviera a punto de escapar de su cráneo. Por otro lado, Elliot había sufrido 2 golpes fuertes y algunos leves. Su abdomen seguía sangrando y no se veía tan bien como cuando llegó. Sin embargo, no estaba tan mal como Luke. Flotando en el aire, Luke percibió el peligro antes de verlo. Su haki de observación se activó. Un rayo atravesó la corta distancia que los separaba, y Elliot apareció al instante frente a él, con su espada electrificada en alto. Atacó a Luke, quien apenas tuvo tiempo de esquivarlo. La electricidad que llenó el aire lo alcanzó, paralizando momentáneamente sus músculos, tiempo justo para que Elliot girara y lo pateara directamente en el estómago. Luke salió volando como un proyectil, atravesando una farola antes de estrellarse contra el pavimento, deslizándose por el suelo hasta que su espalda chocó con los restos de un edificio derrumbado. Tosió, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Cada herida protestaba. Su visión borrosa se fijó en algo a pocos metros de distancia. Un cuerpo sin vida. Un hombre que probablemente no tuvo oportunidad de escapar y quedó atrapado en el fuego cruzado. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, con los ojos abiertos pero sin vida. Al comienzo de la batalla en Sunny Valley, Luke había salvado a los civiles que Elliot intentó matar. Muchos de ellos eran sus compañeros de escuela de Shadyside. Pero a medida que avanzaba la pelea, su cuerpo acumulaba heridas y su energía se agotaba, se detuvo. Si hubiera intentado seguir salvando gente en su estado actual, habría muerto hace mucho. Elliot no le daba ninguna oportunidad. Esta no era una pelea en la que pudiera permitirse ser un héroe. Dejó de mirar el cadáver del normie y volvió su mirada hacia Elliot, que caminaba hacia él. A pesar de que el bastardo estaba en mal estado, no estaba tan herido como él. Estaba perdida desde el principio, pensó Luke, presintiendo que estos podrían ser sus últimos momentos, o segundos, con vida. «Te ves mal, Poe», comentó Elliot con una leve sonrisa, aunque su voz temblaba levemente por el daño recibido en esta batalla. Estaba forzando su cuerpo, pero aún tenía energía para seguir luchando. «Tú también te ves fatal, gran patriarca de los Spellman», replicó Luke con sarcasmo, escupiendo sangre mientras usaba su telequinesis para ponerse de pie. Cada fibra de su cuerpo protestó, pero ignoró el dolor. Elliot frunció el ceño. Desapareció sin previo aviso. Una vez más, usó su teletransportación. El haki de observación de Luke sintió una intención asesina y su mirada se dirigió en esa dirección, encontrando a Elliot a poca distancia, blandiendo su espada. Pero su cuerpo no reaccionó a tiempo. La espada de Elliot le atravesó la garganta. La hoja cortó la carne con facilidad. Luke sintió el filo ardiendo en su tráquea, con la respiración bloqueada por el metal que la desgarraba. Pero Elliot no se detuvo. Bajó la espada con un solo movimiento, trazando una línea carmesí en su torso. Con un tirón brusco, Elliot extrajo la espada y Luke cayó. Su visión se nubló.
Sus ojos, antes brillantes, comenzaron a apagarse. El suelo se precipitó hacia él, y cuando su cuerpo golpeó el pavimento destrozado, la sangre se extendió debajo de él, empapando el concreto. Me siento un poco mejor ahora, murmuró Elliot, crujiendo el cuello. Esta batalla había sido mucho más interesante y emocionante de lo que esperaba. Conocía la historia de Luke. Un psíquico con 3 auras. Tener 2 auras ya era una rareza. Incluso entre las familias psíquicas más prestigiosas, quienes nacían con 2 auras eran escasos. Pero 3, eso era casi inexistente. Incluso en los linajes más distinguidos, la aparición de un psíquico de 3 auras era poco más que un mito. En la familia Spellman, solo se había registrado un caso en toda su historia. La familia Poe era igual. Solo los Adams habían tenido 2 individuos con 3 auras, pero ya no vivían. Y Luke Poe no solo nació con ese poder, sabía cómo ejercerlo. Su historial de combate hablaba por sí solo. Pero Elliot nunca dudó de su misión desde su llegada. Desde el principio, supo que no perdería. No contra un chico de la misma edad que sus hijos fallecidos. Por muchas auras que tuviera Luke Poe. No. Un grito desgarrador rompió el silencio. La voz resonó con furia y desesperación. Elliot giró la cabeza hacia el origen del grito. Vio a una mujer pelirroja. No estaba en las mejores condiciones. Sus heridas delataban una batalla anterior. ¿Mataste a Amelia?, preguntó Elliot con un tono monótono, aunque algo sorprendido de que su sirviente hubiera perdido ante Natasha, o mejor dicho, ante el sirviente que una vez sirvió a su difunta esposa. Habían venido preparados. Sabían que Luke contaba con la ayuda de su ama de llaves y su novia. Así que trajeron a 3 personas, una por cada enemigo, para asegurar su exterminio. Natasha no respondió. Con una expresión de furia absoluta, su brazo derecho se movió, transformándose en una ametralladora, y disparó sin dudarlo. Una lluvia de balas se abalanzó sobre Elliot. Él simplemente suspiró con desdén y levantó la mano. Su palma brillaba con energía eléctrica, los relámpagos crepitaban en su piel y, cuando las balas impactaban, se destrozaban instantáneamente. Pero cuando bajó la mano, Natasha ya estaba sobre él. Su cuerpo se había transformado en roca compacta. Con una velocidad increíble, lanzó una brutal patada giratoria. Elliot levantó los antebrazos en forma de X para defenderse. El impacto lo hizo retroceder varios metros y arrastró los pies por el suelo destrozado mientras la fuerza del golpe resonaba en el aire. La mirada de Natasha se posó en el cuerpo sin vida de Luke, tendido en el suelo, con el rostro pálido y la sangre extendiéndose lentamente por el pavimento roto. Sus ojos vacíos ya no albergaban un aliento de vida. Su vista se enrojeció, la furia la invadió. Fijó la mirada en Elliot. Es culpa mía por tardar tanto, pensó Natasha con amargura. Ella había ido a recuperar la evidencia que Luke había escondido sin mucho cuidado, pero después de eso, había estado lista para ayudarlo. Para ella, la vida de Luke importaba mucho más que cualquier prueba. ¿De qué servía si moría? Pero había llegado demasiado tarde por culpa del sirviente del Spellman. Natasha se abalanzó sobre Elliot, el suelo temblando bajo sus pies mientras su cuerpo se movía de nuevo. Otra capa de gruesa piedra envolvió sus extremidades como una segunda piel. Sus puños se transformaron en enormes martillos de roca y se lanzó hacia Elliot con una velocidad increíble. Muere, rugió, decidida a hacerle pagar, aun sabiendo que sus posibilidades de victoria eran casi inexistentes. Nada de lo que hagas ahora cambiará nada, dijo Elliot con desdén. Mientras Natasha luchaba desesperadamente contra Elliot, Luke yacía inmóvil en el pavimento. ¿He muerto?, se preguntó Luke. Las palabras resonaban en su mente como un susurro lejano. La abrumadora sensación de paz que lo rodeaba era demasiado intensa como para seguir en el mundo físico. No sentía dolor, ni físico ni emocional. Fue como si todo lo que había experimentado, cada cicatriz y cada herida, hubiera desaparecido. Todo estaba en calma, quieto. Se sentía ingrávido, como si flotara en un océano vasto y sereno. Un lugar mejor, pensó. Un lugar sin el sufrimiento de su lucha contra Elliot, sin la constante paranoia de tener que sobrevivir en un mundo lleno de seres sobrenaturales y monstruos. Sin las amenazas de la familia marginada más poderosa que quería matarlo. Sin esa presión.
Entonces su mente se fue a la deriva, como si una corriente invisible lo estuviera arrastrando hacia recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. La imagen de un niño débil, completamente diferente de lo que era ahora, comenzó a tomar forma en su mente. Su primera vida, donde murió a la temprana edad de 13 años. En esa vida, no había poderes psíquicos, ni hombres lobo, nada. Solo el silencio de una casa vacía, el tecleo de su teclado, padres ausentes consumidos por el trabajo, acoso escolar y poco más digno de mención. Entonces, la escena cambió a un recuerdo de su nueva vida. Su nueva identidad como Luke. La vida en el orfanato. La primera vez que usó la telequinesis, tenía solo 3 años. Un recuerdo tan vívido que, incluso ahora, parecía que hubiera sucedido ayer. Estaba en una habitación compartida con los demás niños. Había juguetes viejos y desgastados esparcidos por el suelo. Ser un niño pobre de 3 años era un fastidio. De puro aburrimiento, algo hizo clic en su mente mientras observaba una pelota maltratada que de repente se elevaba por los aires. Una oleada de emoción lo invadió al usar su telequinesis por primera vez. El siguiente recuerdo lo llevó a cuando tenía 11 años, en la escuela. Recordó la sensación de estudiar un libro de historia. Al día siguiente, cuando intentó recordar el pasaje que había leído, lo recordaba a la perfección. Sin darse cuenta, su mente se había hundido en una memoria idéntica, despertando su aura azul por primera vez. El siguiente despertar llegó con un recuerdo más reciente. Estaba en un bosque oscuro y misterioso, enfrascado en una batalla de vida o muerte contra una bruja grotesca y espantosa. Su primera pelea a muerte en este mundo, el mismo año en que entró en Nevermore, conoció a su primera novia e hizo a su primer amigo. En esa batalla, Luke despertó su Haki de observación por primera vez, sintiendo la intención asesina de la bruja. Así fue como despertó su aura blanca, la clarividencia. Después de eso, surgieron más recuerdos fragmentados, entrelazados con voces y momentos que desfilaban como escenas de una película. Sus 2 amigos, Javier y Ajax. Todos los buenos momentos que pasó con ellos jugando a altas horas de la noche, comiendo pizza, asistiendo a clases, pasando el rato en la cafetería de Nevermore y más. Pero luego, esos recuerdos se desvanecieron, reemplazados por la familia Adams. Gómez, Morticia, Puxley, Fester y La Cosa. Esa familia extraña, pero que lo había aceptado y le había dado un hogar. Entonces, el rostro de Natasha apareció con su expresión siempre seria, aunque siempre lo había cuidado en silencio, arrojando su propia vida para protegerlo desde que era un bebé. Entonces, apareció la figura de un fantasma hablador, su tatarabuelo, un espectro excéntrico que lo había ayudado a entrenarse y lo hacía sentir como si tuviera un abuelo, incluso si solo era un fantasma. El fantasma siempre decía que el legado de la familia Poe nunca terminaría, que su linaje perduraría y que Luke debía ser quien continuara esa historia. Aunque su forma de decirlo resultaba un tanto inquietante, las palabras de su tatarabuelo se le habían quedado grabadas en la mente. Y entonces apareció el Wednesday. La persona con la que compartía una conexión tan profunda que, a veces, sentía que el resto del mundo dejaba de existir cuando estaban juntos. La chica con la que podía ser vulnerable. Un alma gemela con la que podía soltarse, apoyarse en su hombro sin sentir que eso lo hacía menos fuerte. Wednesday lo comprendió como nadie más lo había hecho. El encuentro de sus miradas transmitía algo profundo que los unía. Quizás había habido alguien más así. Un recuerdo de Eni cruzó su mente como un relámpago, un estallido repentino de todos sus momentos juntos. Ella había sido su primer amor, su primer flechazo, la persona que iluminó su mundo y lo sacó de su vida solitaria. En ese estado cercano a la muerte, se dio cuenta de que nunca había dejado de quererla. Aunque su relación había terminado, Enid había sido un punto de inflexión en su vida. En ese momento todo volvió a quedar en completa oscuridad y en un silencio inquietante. Hasta que de repente, el oscuro vacío fue iluminado por un tenue resplandor verde que poco a poco se hizo más fuerte. El calor se intensificó, envolviéndolo por completo, y la luz verde comenzó a brillar con fuerza, como un faro en la oscuridad. En ese preciso instante, una oleada de energía psíquica lo recorrió, llevando consigo una fuerza vital que lo devolvió a la vida. Luke sintió que su conciencia, que hasta entonces se había ido disolviendo lentamente en recuerdos fugaces y momentos fragmentados, volvía a una claridad nítida.
Un torrente de sensaciones inundó su mente, el sonido de su respiración, el latido rítmico de su corazón, el latido de su cuerpo. Se dio cuenta de que todavía estaba allí, todavía en el mundo físico, todavía vivo. Y entonces, sus heridas, las que lo habían dejado al borde de la muerte, comenzaron a sanar. Luke sintió que su cuerpo maltrecho y moribundo comenzaba a sanar a una velocidad inhumana. Las cicatrices de la espada, la carne desgarrada, todo empezó a recomponerse, regenerándose bajo la influencia de una energía sanadora que nunca antes había sentido en su interior. Con un suspiro, Luke abrió los ojos y se incorporó lentamente. Sus heridas se curaron a medida que se levantaba. Esto aún no ha terminado. Capítulo 224. Éxtasis. Cuando Luke regresó de la muerte, en otra parte del campo de batalla, Natasha jadeó, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. Le temblaban las piernas de cansancio. Solo habían pasado 2 minutos, y ya estaba a punto de morir. Frente a ella, Elliot permanecía impasible, sin una sola herida nueva, solo las que Luke le había infligido. Esto es lo que Luke tuvo que afrontar, pensó Natasha, apretando los dientes con frustración. El dolor en su pecho no era solo físico. Era culpa. Era arrepentimiento. Había cuidado de Luke desde que era un bebé, pero lo había dejado enfrentarse solo a este monstruo. Un chico de 16 años había soportado el peso de una batalla imposible, había luchado hasta su último aliento, y nadie había estado allí para ayudarlo. Su visión se nubló de rabia y desesperación. No tenía ninguna posibilidad, y lo sabía, pero no le importaba. Elliot ladeó la cabeza, como si ya se hubiera aburrido de la pelea. Su espada electrificada crepitó con nueva intensidad, acumulando una carga brutal. Natasha supo que corría grave peligro. Elliot avanzó, su arma brillando con una oleada letal. Natasha intentó moverse, pero su cuerpo exhausto no respondió a tiempo. No iba a esquivarlo. No tenía forma de defenderse, y su piel pétrea no era lo suficientemente fuerte para resistir un ataque de tal magnitud. Pero de repente, el aire a su alrededor se distorsionó. Ambos lo sintieron. Un escalofrío recorrió la espalda de Elliot. Algo estaba detrás de él. Sus instintos registraron el cambio en la atmósfera, pero ya era demasiado tarde. Desde su posición, Natasha vio una figura detrás de Elliot. El corazón le dio un vuelco. Abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Luke? Pensó en estado de shock. No podía ser real. No podía estar allí. Estaba muerto. Por un momento, pensó que su mente desesperada y derrotada le estaba mostrando una ilusión antes de morir. Pero entonces, antes de que la espada de Elliot pudiera alcanzarla, Luke levantó la palma. La energía psíquica condensada vibró en su mano y, con un movimiento preciso y calculado, le cortó el brazo a Elliot de un solo golpe. Elliot giró la cabeza, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Por primera vez en toda la pelea, su expresión mostró algo que nunca antes había reflejado: incredulidad. Ver a Luke allí, de pie, con su cuerpo totalmente regenerado, lo sorprendió tanto como a Natasha. Ese shock, combinado con una sutil orden mental que se deslizó en su mente como un susurro, diciéndole quédate quieto, fue suficiente para congelar su cuerpo por un momento. Y Lucas no desperdició la oportunidad. Apretó el puño y, en un abrir y cerrar de ojos, la energía telequinética se condensó a su alrededor. Una esfera translúcida y vibrante, con ondas telequinéticas condensadas, rodeaba su puño. Luke atacó hacia la espalda de Elliot. La esfera explotó en ondas telequinéticas, amplificando el golpe al momento del impacto. El puño se hundió en la espalda de Elliot con una fuerza devastadora, doblándolo por completo. La onda expansiva resonó en el aire. Elliot fue lanzado como un proyectil hacia Natasha. Pero Lucas ya lo había calculado todo. Antes de que el cuerpo incontrolable de Elliot pudiera chocar con Natasha, Luke desató una ligera pero rápida onda telequinética que empujó a Natasha hacia un lado. Elliot, incapaz de detenerse, se estrelló violentamente contra un coche en medio de la carretera. El metal se retorció, el parabrisas se hizo añicos y el impacto abolló la carrocería como si un meteorito hubiera caído sobre ella. El golpe lo había alcanzado directamente. Sus heridas internas eran graves, respiraba con dificultad y le sangraba la boca. Ya no tenía un brazo, y ahora su situación era crítica. Por un momento, todo quedó en silencio. Luke se quedó de pie, observando la escena.
Natasha no podía apartar la vista de él, dudando de lo que veían sus ojos. El cuerpo de Luke aún tenía sangre seca en el cuello y el torso, justo donde la espada de Elliot lo había atravesado. Pero ahora, esas heridas estaban completamente cerradas, dejando solo cicatrices recientes. Elliot gruñó y se obligó a ponerse de pie. Con dolor, sin un brazo, con heridas internas y sangre manchando su boca, los ojos de Elliot se encontraron con los de Luke. «Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Luke con una voz inusualmente alegre, casi burlancia. Luke levantó una mano y con 2 dedos señaló su propio cuello, donde la espada de Elliot lo había atravesado minutos antes. Luego recorrió su torso con la mirada, mostrando las cicatrices de lo que debería haber sido una herida mortal. Solo una cosa vino a la mente de Elliot. «Aura verde», murmuró Elliot. Luke chasqueó los dedos y sonrió ampliamente. «Correcto». Elliot no podía creer lo que oía. No tenía sentido. Pero antes de que pudiera decir nada más, Luke empezó a hablar rápido, casi balbuceando. «Fue un viaje interesante, ¿sabes? Cuando me clavaste esa espada en la garganta, sentí un dolor insoportable que me recorrió todo el cuerpo. Fue como si me desgarraran por dentro, y en tan solo unos segundos, todo se volvió oscuro. No había nada. Solo oscuridad y silencio absoluto». Elliot lo miró con cautela, pero Luke siguió hablando, como si estuviera reviviendo cada momento en su mente, que funcionaba a toda velocidad. Por un momento, pensé, genial, esto es todo. Pero entonces, apareció ese resplandor. Verde, cálido. Fue entonces cuando lo comprendí. No era la primera vez que mi aura verde aparecía. Siempre estaba ahí, latente, pasiva, manifestándose en momentos específicos. Como un reflejo involuntario, como algo que protegía mi cuerpo sin que me diera cuenta. Continuó Luke, con una sonrisa cada vez más amplia, una mezcla de fascinación y adrenalina. Pero esta vez fue diferente. No fue pasivo. Fue una respuesta, una reacción a mi voluntad. En ese momento, cuando sentí que la muerte me atraía, solo pensé en una cosa: no quiero morir. Y entonces, mi voluntad se encendió. Como si algo hubiera despertado. Y supe que no iba a morir. Luke terminó de relatar cómo volvió a la vida. ¿Qué demonios le pasa? ¿Está drogado?, pensó Elliot. Había algo inquietante en la forma en que Luke hablaba y actuaba, tan diferente a antes. Tal vez el simple hecho de regresar de las fauces de la muerte lo había dejado en un estado de hiperconciencia, como si su mente aún estuviera procesando lo imposible. «La causa de tu derrota y la caída de tu familia no es apuntar a mi cabeza», dijo Luke, dando por sentada su victoria. Elliot entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. La declaración de Luke le provocó un escalofrío de frustración e incredulidad. «Mi derrota», murmuró, con un dejo de furia en la voz. «La lucha no ha terminado». Luke, con el rostro empapado en sudor y sangre, estalló en carcajadas. Una risa llena de adrenalina, como si disfrutara cada segundo del momento. «¿Qué? ¿En serio?», dijo Luke con una sonrisa que reflejaba burla y alegría a la vez. «A pesar de haber perdido un brazo, ¿de verdad crees que saldrás vivo de esto?». Su expresión era una mezcla de éxtasis y locura. Elliot apretó los dientes, a punto de responder, cuando algo lo hizo quedarse en silencio. Luke ya no estaba donde debería haber estado. Sus pupilas se contrajeron. Hace apenas un segundo, Luke estaba a unos 10 metros de distancia, pero ahora, estaba justo frente a él. El impacto fue instantáneo. ¿Cómo había llegado tan rápido? Entonces lo entendí. Una ilusión. Había vuelto a jugar con su percepción. Además, la velocidad de Luke había cambiado. Su telequinesis lo impulsó con más velocidad de lo habitual, y su aura verde recién despertada no solo lo había curado, sino que también había eliminado parte de su fatiga y fortalecido su cuerpo. Elliot no pudo esquivar el golpe a tiempo en su estado actual. Pero aún tenía una escapatoria. En el último segundo, activó su teletransportación, alejándose de Luke antes de que el impacto lo alcanzara. O eso creía. Luke ya lo había previsto. Con su visión del futuro, había predicho la reacción de Elliot. En cuanto desapareció, Luke usó a Shambles para reaparecer junto a él. Elliot apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando el puño de Luke se estrelló contra su costado.
Su puño estaba rodeado por una esfera translúcida de ondas telequinéticas condensadas, y al impactar, las ondas telequinéticas explotaron hacia adentro con una fuerza brutal. El aire reverberó. Elliot salió volando como un proyectil, su cuerpo se elevó varios metros antes de estrellarse contra el asfalto con un impacto seco. Se levantó lentamente, tosiendo sangre y sintiendo varias costillas romperse. Al mirar hacia arriba, vio a Luke en medio de la calle, concentrando energía telequinética a su alrededor. Frente a Luke flotaba una esfera más grande que su orbe telequinético habitual. Una esfera de ondas telequinéticas parecía vibrar con un zumbido, como si el aire mismo se desgarrara. El extraño sonido cortante que emitía llenaba el espacio, y Elliot no necesitaba ser un experto para darse cuenta de que esta técnica no era la misma que Luke había usado durante la pelea. Luke había creado una nueva forma de orbe, una que no explotaba, sino que la atravesaba. Era similar a su tajo telequinético, capaz de atravesar el bronce mítico. Debido a su mayor tamaño, era más difícil de esquivar que su ráfaga telequinética. Luke lanzó el orbe hacia su enemigo a gran velocidad. Elliot usó su teletransportación para esquivarlo. Pero, una vez más, Luke ya lo había anticipado con su visión del futuro. Usó Shambles, teletransportando la esfera directamente a la ubicación de Elliot, intercambiando el orbe con una diminuta partícula de tierra que detectó con su clarividencia. A Elliot no le sorprendió y se teletransportó de nuevo al instante. Menos de un segundo antes de que el orbe lo impactara, lo esquivó por los pelos. Es inútil, exclamó Luke con una sonrisa, moviendo de nuevo sus dos dedos y activando a Shambles para teletransportar el orbe de vuelta hacia Elliot. Elliot chasqueó la lengua, pero antes de que pudiera activar su teletransportación, una orden mental entró en su mente. Detente. Una técnica que Luke había usado muchas veces en esta pelea. Una técnica que solo funcionó con Elliot por menos de un segundo, y casi nunca funcionó debido al breve tiempo que tardaba en activarse. Sin embargo, esta vez, esas fracciones de segundo fueron cruciales. Justo cuando la situación parecía acelerarse más allá de cualquier posibilidad de reacción, ese breve instante fue suficiente. El orbe, con su energía cortante y vibrante, atravesó el cuerpo de Elliot. El lado izquierdo de su torso se abrió por completo, revelando sus órganos internos en un estado grotesco. El orbe también le destrozó el brazo. Imposible, murmuró Elliot, bajando la vista para analizar su cuerpo. La sensación de vacío era insoportable. Su torso tenía un enorme agujero que lo atravesaba por completo, y sangre oscura y espesa empezó a brotar a borbotones. La conciencia de Elliot comenzó a desvanecerse, el mundo a su alrededor se volvió borroso. En su último intento por procesar la situación, vio una ráfaga cortante dirigiéndose hacia él. Antes de que pudiera hacer nada, sintió una ráfaga cortante que atravesó el aire. La sensación de que su cabeza se desprendía del cuerpo fue la última que experimentó. Maldito monstruo, pensó Elliot al ver una sonrisa maniática en el rostro de Luke. Ese fue su último pensamiento antes de que un profundo vacío lo envolviera y su conciencia se desvaneciera por completo. Luke vio la cabeza de Elliot caer al suelo, satisfecho. No cometería el error de no apuntarle a la cabeza. Después de asegurarse de que su enemigo estaba 100% muerto, Luke se sentó en el suelo y dejó escapar un profundo suspiro. Gané, pensó. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.